Bueno, entonces hoy vamos a trabajar con el tema de correlación. En este caso, pues vamos a hablar qué tan dispersos puedan estar los datos. Entonces, a ver acá, la correlación. Entonces, la dispersión entre los datos que nosotros podamos tener nos ayuda a poder estimar, como les estaba comentando, qué es lo que suele ocurrir o qué es lo que se espera que pueda ocurrir si la tendencia continuaría. Esto podría llegar a buscarse una alza o buscarse una baja. Y esto se hace a través de los procesos estadísticos, que aquí en estas situaciones, por ejemplo, este tipo de correlaciones nos ayudan para tener modelos estocásticos. Estos modelos estocásticos nos ayudan para poder prevenir qué es lo que sucede. Por ejemplo, cuando comenzó la pandemia, yo hice un artículo en Brasil que precisamente me ayuda, era con un modelo determinístico que se llama el modelo SIR. No sé si ustedes lo han escuchado, modelo SIR. Susceptibles, infectados y recuperados, que son modelos pandémicos. Entonces, yo en la primera cepa, yo fui tomando los datos que iban arrojando. Yo sabía que esto iba a tener una variación un poco grande, porque en Guatemala la forma de evaluar si una persona estaba infectado era muy distinta a la de otros países. Por ejemplo, en otros países se hacían medio millón de pruebas diarias. Estamos hablando, por ejemplo, Alemania, Italia, países europeos, que ellos llegaban a las casas a hacer hisopado para ver cómo estaba la situación de COVID. Aquí en Guatemala fue muy diferente. Las personas tenían que llegar a hacerse el hisopado. Entonces, muchas personas, por tener miedo, aquí en Guatemala se utilizó mucho esta parte del miedo de que si les inyectaban o si podía pasar, se les iba a meter un chip, que es que con ese chip iban a dominarlos a ustedes. En el líquido iba supuestamente microchips o que podían dominarlos y todo. Entonces, ante esa situación, muchas personas murieron en casa. Muchas personas murieron sin saber qué era lo que tenían. Entonces, pero yo tomé los datos que iba arrojando el ente responsable, que era el Ministerio de Salud. Fui tomando los datos, hice mi modelo estocástico, y la verdad es de que sí hubo una variación. Realmente, pues, fue entre 600, 800 a lo que se esperaba que fuera a ocurrir, ¿verdad?, en la primera cepa. Y a la siguiente ya no las intenté, porque era el artículo que estaba escribiendo, pero sí, todo lo que miramos en estadística lo vamos viendo para ver qué puede ocurrir, qué es lo que se espera, qué es lo que, hasta dónde puede llegar a tener. Entonces, la misma situación es lo que sucede en esta parte de correlación. Nosotros podemos ver dos variables y esas dos variables compararlas para saber cómo va la tendencia. Entonces, nosotros hablamos de dos variables. Está la variable dependiente, y está la variable independiente. Entonces, a la variable dependiente nosotros lo vamos a conocer como Y, y a la variable independiente nosotros la vamos a conocer como X.
¿Eso qué significa? Que va a haber una que dependa de otra. Por ejemplo, miren, ahí yo voy a poner dos ejemplos que tal vez no tengan correlación, pero por lo menos vayamos intuyendo cuál es la variable que depende de cuál. Por ejemplo, en el caso de un niño, estamos hablando de un niño de 1 a 14 años que está en la preadolescencia, o en la adolescencia, perdón. En su crecimiento, ¿cuál sería la variable independiente? ¿El crecimiento o el tiempo? La variable dependiente, dije. La variable independiente es el tiempo, porque el tiempo no depende de nada. El que depende del crecimiento sería la variable dependiente. Entonces, en este caso, la altura va a ser Y y el tiempo va a ser X, porque el tiempo no depende de la altura para seguir aumentando, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que nosotros vamos a necesitar. Ahora, para la fórmula del coeficiente de correlación de Pearson, que se va a conocer con R, va a ser la siguiente. N por la sumatoria de XY menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y. Todo esto dividido. Bueno, vamos a ver si puedo poner acá una línea porque se mira muy torcido. Y aquí abajo vamos a tener la raíz cuadrada, una gran raíz cuadrada de la sumatoria, perdón, n por la sumatoria de x al cuadrado menos la sumatoria de x al cuadrado. Y aquí cerramos nuestro corchete y abrimos nuevo corchete. La n por la sumatoria de y al cuadrado menos, paréntesis, la sumatoria de y elevado al cuadrado. Que estas dos cosas son muy distintas. La sumatoria de y al cuadrado no es lo mismo de toda la sumatoria elevado al cuadrado. No estamos hablando de la misma situación. Entonces, aquí vamos a tener una clasificación, una clasificación que nos va a ayudar bastante. Entonces, miremos acá, pues, si R es positiva, vamos a llamar la correlación es positiva. ¿Qué significa que sea positiva? Que ambas variables, o sea, si una crece, la otra también crece. Eso es lo que significa la correlación positiva. Si una va aumentando, la otra va aumentando. Ahora, si R es negativa, pues obviamente la correlación va a ser negativa. Y esto señala algo inverso. Cuando una decrezca, la otra va a crecer. Eso es lo que vamos a ver entre la correlación positiva y la correlación negativa. En otras palabras, si yo sé que la correlación es positiva, entonces son proporcionalmente directas, se le diría. O sea, que van creciendo en su proporción. Y en el caso de que sean inversas, son inversamente proporcionales. O sea, mientras una decrezca, la otra va a crecer. Ahora, si R es igual a 0, no existe la correlación. Ahora, si R es 1,
la correlación es positiva y es perfecta. Ahora, si R es igual a -1, la correlación es negativa y perfecta. Ahora, si R estaría entre 0.9 y 1, sin incluirlo, o si estuviera entre -1 y a ver, no, aquí sería entre 1 o menos 0.9, entonces la correlación la vamos a llamar como excelente. No es perfecta, pero es excelente. Si R está entre 0.80 o antes que 0.9, o viceversa, que fuera menos 0.9 y antes que sea 0.8, la correlación es aceptable. Bueno, si se están copiando, copien rapidito porque voy a cambiar de página. Oye, voy a poner pausa mientras terminan de copiar. Categorización es importante porque cuando ustedes hacen un estudio, tienen que señalar qué tipo de correlación es. Entonces, por eso es de que todos los valores que vamos teniendo nos van a ayudar para poder señalar una situación. Entonces, si está entre 0.60, 0.60 y 0.80, o también viéndolo en la parte negativa, de menos 0.80 a menos 0.60, la correlación es regular. Si estuviera entre 0.30 y 0.60 sin incluirlo, y de menos 0.60 a 0.30 negativo, la correlación es mínima. Y si estuviera, para finalizar, entre 0 y 0.30 y menos 0.30 a 0 sin incluirlo, entonces nosotros también decimos aquí no hay correlación. Vamos a hacer un ejemplo para que ustedes puedan observar esta situación ya con lo que nosotros vayamos teniendo, y después lo vamos a ver desde la forma gráfica para que podamos ir viendo alguna situación específica. Por ejemplo, yo sé que esto que voy a decir ahorita varía bastante. En Guatemala, no siempre el que tiene más estudio gana más, y esto es algo que quiero que sepan. En Guatemala, el que gana más son las partes que se meten en ventas.
Los académicos no son muy bien pagados. Inclusive, quiero serles muy sincero, lamentablemente lo digo con mucho pesar, pero aquí en Guatemala, por ejemplo, tenemos esto en docencia. Entre un doctor en matemática y un profesor en matemática, ¿quién tiene más posibilidades de tener un empleo? ¿Quién pensarían ustedes? El profesor. ¿Por qué? Porque le pagan menos. Aquí en Guatemala les interesa más la mano de obra barata. ¿Ya? Bueno, en todos lados creo. En todos lados es así. Pero hay lugares donde sí se aprecia el estudio y la preparación que ha tenido una persona. Por ejemplo, en el caso de ustedes, mientras más estudios lleguen a tener, lamentablemente en Guatemala se cierran más puertas. Es por eso que muchas personas lo que tratan de hacer es poner su currículum base para tener posibilidades en tener esta situación. Porque al menos que usted trabaje en docencia o en investigación, ahí sí cambia la situación. En docencia en una universidad pública, ahí podría ser diferente, porque ahí van a pagarle por lo que usted sabe, por sus logros, por su récord académico. Pero en la mayoría de empresas, ¿cómo se llama? Lamentablemente no es así. O sea, les estoy hablando aquí en Guatemala, ¿verdad? Que estamos en un contexto muy diferente a otros países. En otros países, por ejemplo, piden un currículum bastante amplio. Aquí en Guatemala hasta hacen chiste de eso, pero es que sí, va, que entre los requerimientos piden 3 doctorados, 4 medallas olímpicas para ganar 3,000 quetzales. Entonces, nosotros tenemos que tener esa situación así. Entonces, por eso es de que va este ejemplo, voy a poner un ejemplo de que mientras más estudio tenga, más va a ganar. Entonces vamos a poner una clasificación. Vamos a poner el 0, le vamos a poner a un bachiller. El 1 le vamos a poner a sería un técnico. 2, una licenciatura. 3, una maestría. 4, un doctorado. 5, un postdoctorado. Mi ejemplo va a ser muy irreal, no va a ser tan realista, pero vamos a ponerlo así. ¿Cuánto creen que ganaría un bachiller? Lo mínimo. ¿Cuánto es lo mínimo? ¿Cuánto? 3,400. Yo sabía que eran 2,900 y pico. Ah, era 2,997, supongamos. Un técnico. O sea, un técnico. Yo no sé si aquí en su carrera ustedes salen como técnico primero, después licenciados, o salen hasta licenciados. Va. En otras universidades primero salen de técnicos y después de licenciados. Entonces ustedes salen de una vez con licenciatura. Un técnico, ¿cuánto tendría que ganar? ¿Cuánto creen ustedes? Es antes del licenciado, obviamente. Va, 3,800, pongamos. Un licenciado, ¿cuánto ganaría? 4,500. Supuestamente quiero señalar esto tendría que ser así.
Un licenciado tendría que ganar 1000 horas. O sea, trabajando 1 hora diaria durante 4 semanas, él tendría que ganar 1000. O sea, si él trabaja 8 horas diarias, tendría que ganar 8000. Ese sería lo que tendría que lo que tendría que ganar. Muy bien. Una maestría. 6750. No, está bien, todo perfecto. O sea, para ser más realista, ¿verdad? Para ser más realista. Un doctorado, 12500. Un postdoctorado, 25000. Uy, ahí sí me gustaría trabajar. Va. Entonces, miremos la situación. X, ¿qué sería entonces en este caso? El nivel académico. ¿Y Y qué sería entonces? El salario que puede percibir por su nivel académico. ¿Estamos comprendiendo bien cuál es la variable dependiente e independiente? Va. Ahora entonces vamos a encontrar la correlación que tienen estos. Entonces vamos a hacer una sumatoria acá, una sumatoria acá. Vamos a hacer también una multiplicación. X por Y. ¿Cuánto es esto por esto? Es 0. ¿Cuánto es 1 por 3800? 3800. ¿Cuánto es 2 por 4500? 9000. ¿Cuánto es 3 por 6750? ¿Cuánto? 200. Va. 4 por 12500. ¿Perdón? 50,000. Y 125,000. También vamos a hacer una sumatoria para estos. Ahora, aquí nos dice x al cuadrado. Vamos a hacer una elevar al cuadrado. Aquí quedaría 0, 1, 4, 9, 16 y 25. También vamos a hacer la sumatoria de esto. Ahora vienen estos que van a quedar cantidades muy grandes, muy grandes. Por ejemplo, ¿cuánto es 2997 elevado al cuadrado? ¿8,982,982,000? ¿Estamos? El 3800 al cuadrado. Son cantidades muy grandes. Por ejemplo, 25,000 elevado al cuadrado tendría que quedar. Bueno, el 3800, 14 millones. 440,000. Ajá. Siguiente. 20 millones. 250,000. Siguiente. 156 millones. Siguiente. 625,000 millones. Siguiente. Después del 20 es 45. Ah, va. Entonces estos dos últimos serían de los últimos dos, me imagino. ¿Cuánto digo? Bueno, también hacemos una sumatoria. Hagamos la sumatoria de esto y me dicen cuánto. Ustedes que tienen ahorita computadora me pueden decir cuántos serían los resultados.
870 mil millones. Bueno, esto va a quedar muy, muy grande. 870 mil, me dijo, ¿verdad? 484, 509. ¿Así? Ah, bueno. La sumatoria de esto, las 55. La de esta, 55.547. ¿Y este? 15. Miren, pues, pónganle mucha atención ahorita a todo lo que vamos a hacer. Porque ante este cuadro que nosotros tendríamos que hacer, por ejemplo, si yo pongo 0.5 o yo pongo 1.5, que estarían estudiando ya ustedes en licenciatura, tendríamos que estimar lo que tendrían que estar ganando ustedes ahorita, porque ya tienen estudios, ya tienen cursos ganados, ¿verdad? Podemos catalogarlo como 1.5, 1.3, dependiendo del semestre que ustedes vayan. Entonces, con esto es que nosotros vamos a trabajar. Recuérdense, X es 15, la sumatoria de X. La sumatoria de Y nos dio 55.000. La sumatoria de XY, la sumatoria de X al cuadrado, 55. La sumatoria de Y al cuadrado, que se fue una cantidad grande, 870.000. 870.000, dijo. 484. Bueno, entonces no serían 870.000, sino serían 870 millones. Muy bien, no hay problema. Vamos a copiar la fórmula. Vamos a copiar la fórmula y nos vamos a ir guiando de esto. Ahora, ponga mucha atención qué va a significar esta n, porque esta no la hemos dicho. N va a ser el número de clases que tengamos. O sea, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 clases. Y ahí es donde vamos a trabajar con esto. Entonces va a ser 6 multiplicado, bueno, lo podemos poner en paréntesis, por la sumatoria de XY, que son 208.050. Menos la sumatoria de X, que es 15, por la sumatoria de Y, que es 55.547. Todo esto, vamos a poner una línea grande porque si no va a quedar grande todo esto. Aquí sería corchete n, que es 6. Recuérdense esto. La sumatoria de x al cuadrado que nos quedó, 55. Menos la sumatoria de x al cuadrado. Que esto es muy diferente a esto, porque aquí sería la sumatoria de x, que es 5, que es 15 al cuadrado. Miren, no es lo mismo. No es lo mismo. Aquí tendríamos 6, que sería la sumatoria de y al cuadrado, que son 870.484.509. Menos la sumatoria de y, que sería esto, miren, elevado al cuadrado. Entonces, trabajemos primero lo de arriba. ¿Cuánto nos queda lo de arriba?
¿Cuánto nos queda? 415,095. Bueno, por lo menos el valor de arriba nos va a dar el signo. Aquí ya tenemos que es positiva la correlación. Aquí vamos a trabajar en dos grupos. Primero trabajamos este paréntesis. ¿Cuánto nos queda este corchete? Perdón. ¿Ya firmaron todos? Usted no ha firmado, ¿verdad? $105 el primero. ¿Y ahora el segundo? $2,000. Perdón, 2,000,000,000. A ver, ya. Bueno, haga lo que dijo su compañero para. Ajá. 2, 7, 4, 2, 1, 3, 7, 4, 3, 7, 8, 4, 5. Ahí está. 2,137,437,845. Ahora miren, pues. Lo de arriba se va a quedar así como está. Pero lo de abajo, escuche bien. Vamos a multiplicar estos dos y al resultado le vamos a sacar raíz cuadrada. ¿Cuánto quedó? ¿Quedó muy grande? Usted que utiliza Mac, ¿no le cuesta al utilizar la hoja de cálculo? No, la gráfica sí, pero todo lo que son las... Ah, perfecto. Diga. Todo con la raíz de una vez. 741. Va, ahora hagamos la división de estos dos. 0,88. O sea, ¿qué tipo de correlación tengo acá? Vamos a ver la tabla. Esto está entre 0,8 y 0,9. ¿Cómo se le llama la correlación?
Entonces, nosotros colocamos aquí la correlación es positiva y es aceptable. Así sería lo que nos, dependiendo, por eso nos sirve esta tabla, para categorizar en dónde está la correlación que nosotros tenemos. ¿Estamos claros? ¿Dudas aquí? ¿No? Ahora, posteriormente vamos a poder hacer estimaciones. Ahorita solo estamos viendo el grado de correlación que tienen las variables. Ahora miren, pues, voy a introducir estos datos en Excel para que ustedes miren cómo se trabaja en Excel estas fórmulas. Así nos tira. Miren, Excel, realmente les voy a ser muy sincero. En Excel nosotros tenemos para que Excel haga todos los cálculos por nosotros. Entonces, por ejemplo, miren pues, me van a ayudar a dictar las cantidades y ustedes van a darse cuenta que Excel, primero vamos a hacer el procedimiento y después vamos a ver cómo se hace sin hacer procedimiento, porque Excel nos ayuda en todos estos cálculos. Es importante que ustedes sepan hacer los cálculos porque puede ser de que en algún momento hay alguna falla entre los datos, ustedes tienen que ir buscando cuál es el error. Entonces es importante que manejen las dos cosas. Bueno, entonces tenemos X y Y. A ver, díganme los datos de X, 0. Ah, no, este sí es 0, 1, 2. Ay, perdón, apaché otro botón. 2, 3, 4 y 5 era el último, ¿verdad? Ahora díganme los salarios. Solo vamos a agrandar esto un poquito. Venme. 6,750 y 25,000. Entonces aquí primero hacemos XY, que sería la multiplicación de este por este. Y lo demás, pues ya que tenemos la entrada, pues Excel hace lo de nosotros, ¿verdad? X al cuadrado. Entonces yo multiplico este por este. Y Excel hace por nosotros todo esto. Ahora Y al cuadrado, multiplicamos este por este. Y Excel hace la suma. Ahora aquí ya solo me posiciono para hacer la suma, me posiciono para hacer la suma, me posiciono para hacer la suma, posiciono para hacer la suma y aquí también. Ahora, para hacer el coeficiente de correlación de Pearson, si yo quiero meter toda la fórmula, miren cómo la vamos a meter, si quieren apúntenlo ahí porque nos va a servir. Igual, la fórmula nosotros la vamos a ir poniendo, vamos a poner paréntesis. ¿Qué nos dice la fórmula? N, que necesitamos saber cuánto es N. Para saber cuánto es N, yo voy a poner aquí contar. Y voy a seleccionar los datos que tengo acá. O sea, que son los 6 que teníamos aquí. Ahora sí. Igual, vamos a abrir paréntesis. ¿Y qué nos dice la fórmula? A ver si se recuerdan. N multiplicado por ¿quién? Multiplicado por la sumatoria de XY. Menos
la sumatoria de X multiplicado por la sumatoria de Y. Ahora, voy a abrir y voy a poner dividido. Dividido. Vamos a ir haciéndonos un poco más acá. Aquí voy a escribir raíz. Abro paréntesis. Vamos a abrir dos paréntesis. ¿Qué dice lo primero? N. N, que ¿cuánto dijimos que era? 6 multiplicado por X al cuadrado, ¿verdad? La sumatoria de X al cuadrado. ¿Estamos? Menos la sumatoria de X por la sumatoria de X. En este caso, si ustedes tienen alfanumérica, ponen al 94, le sale para el exponente y ponen ya 2. Yo no tengo alfanumérico, por eso es de que lo estoy haciendo acá. Cierro un paréntesis, solamente un paréntesis y abro otro paréntesis. Nuevamente es N multiplicado por ¿qué? La sumatoria de Y al cuadrado menos la sumatoria de Y por la sumatoria de Y y cierro paréntesis. Ahí voy a correr esto. Bueno, aquí tenía, esto ya lo copió. ¿Ya? No. ¿Dónde se perdió? ¿Sí? Vamos a ver, ya me dejó con duda. Sí. ¿Cuánto queda?